Y cerramos fuera de serie con la abogada Solange Telechea, que estudió en la UNR y es socia fundadora de la ONG Si nos reímos todos, que no sé si lo recuerdan, pero estuvimos hablando hace un par de programas con Aristides Álvarez, que es el presidente de la asociación. Ellos tratan temas relativos al mobbing, al bullying y otras cuestiones que nos pasan todos los días en nuestra vida diaria y que a veces nos cuesta visualizar. Hoy vamos a hablar principalmente de mobbing, que es un tema también del que se habla muy poco, sobre todo en los medios, y que socialmente tiene un lugar bastante reducido, cosa que creemos que no debería ser así, sobre todo porque afecta entre el 70 y el 80% de las personas en el ámbito laboral. ¿Qué tal, Solange? ¿Cómo estás? Agustina Henrich te saluda. Buenas tardes, mucho gusto, Agustina. Un gusto hablar con ustedes y que se interesen en estos temas que a nosotros permanentemente nos tienen involucrados en la asociación. Tal cual. Gracias. Por favor, gracias a vos. Sí, como decíamos, lamentablemente es un término y sobre todo es un tema del que se habla muy poco en la sociedad. Sí, efectivamente, sí, se habla poco en relación a lo que se lo sufre, digamos, claro, en los lugares de trabajo. Justamente, bueno, porque el mobbing, viste que es un vocablo que nos viene del inglés, que significa asediar, acosar, acorralar en grupo, y fundamentalmente el concepto fue acuñado en la rama de la psicología. Después lo toman otras ciencias, tal cual la ciencia jurídica en este caso. Y bueno, simplificando qué es el mobbing, mira, podemos decir que hay mobbing cuando un trabajador o una trabajadora o un grupo de trabajadores es víctima de violencia psicológica por medio de actos hostiles o denigrantes por parte de sus compañeros de trabajo. En ese caso estamos hablando del mobbing horizontal, o de superiores jerárquicos, que pueden ser el empleador o no, o de subalternos incluso. Pero para que haya mobbing, este acoso tiene que darse de manera sistemática y recurrente durante un tiempo prolongado. Lo que no quiere decir que si esto no se da en estas condiciones, es decir, se da esporádicamente, ¿no es cierto?, o no por un tiempo prolongado, no haya violencia laboral. La violencia laboral es un término más amplio, que tampoco tiene por qué ser tolerada por el trabajador, pero ahí ya no estaríamos hablando de mobbing. Bien, está aclarado, Solange. El nuevo proyecto de ley penal trata el tema de mobbing como un delito, pero ¿qué significa esto? ¿Cuál es el amparo que ofrece el Estado en estos casos? Claro, sí, el nuevo proyecto, que es simplemente esto, por ahora un proyecto, ¿no es cierto?, que ha sido presentado en marzo de este año en el Senado de la Nación por el oficialismo, contempla el acoso laboral como un delito. Actualmente no está tipificado penalmente como delito, pero esto no quiere decir que no sea una conducta antijurídica o ilícita que está reprobada por el ordenamiento jurídico en su totalidad. Es decir, un trabajador obviamente no está obligado a tolerar una situación de acoso, pero de esta manera se le daría un marco en la entidad penal, ¿no es cierto? O sea que se le impondría una pena de prisión y de multa a quien lo lleve a cabo, a este acoso laboral. Pero vuelvo a repetir, esto no quiere decir, no hay que desincentivar, porque tal vez este proyecto no sabemos si se va a aprobar y no sabemos si se va a aprobar en estos términos, pero el acoso laboral de todas maneras está reprobado por nuestro ordenamiento, pero en la órbita del derecho privado, laboral y civil, ¿no es cierto? Con lo cual el trabajador podrá reclamar para que cesen esas conductas e incluso para lograr una reparación de daños y perjuicios en el caso de que se hayan provocado. ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias de sufrir este tipo de acoso en un ámbito en el que, vamos a decirlo, supuestamente somos todos adultos, personas formadas? Deberíamos darnos cuenta de estas situaciones, no estamos hablando de niños. Sí, deberíamos darnos cuenta, pero no siempre es así, porque a veces las maniobras del acosador son muy sutiles, busca que el acosado quede como el culpable de esa situación conflictiva, ¿no es cierto? No nos olvidemos que se trata de actos que tienen que ver con la manipulación psicológica muchas veces. Y las consecuencias realmente son graves, son muy diversas y pueden ser gravísimas. Porque acá de lo que se trata básicamente es de la degradación de la salud del trabajador, ¿no es cierto? Que no solo lo afecta en el ámbito de sus desempeños laborales, de sus tareas, sino también en sus relaciones familiares, sociales, es decir, en última instancia en sus vínculos.
y que pueden ir desde simples estados de estrés, que decimos simple, pero que pueden ser serios también, a enfermedades que afectan la integridad mental o física, incluso en algunos casos de los trabajadores, ¿no es cierto? Y que en definitiva todo puede terminar con la renuncia del trabajador cuando ya no tolera más, o con el despido, o con su apartamiento por una enfermedad, que encima muchas veces no se le reconoce el carácter de laboral, ¿no es cierto? Porque las RT se resisten, y los empleadores, por supuesto, también. Es un poco complejo, me parece, por la línea tan finita que hay entre, primero, la percepción que tiene cada uno de la misma situación, ¿no? Quizás lo que a uno le afecta y le parece una cosa de nivel personal, totalmente personal, para otro puede ser una pavada. Exacto. Lo mismo que puede llegar a ser una broma. Alguien con mucho humor que haga bromas o chistes, se me ocurre, ¿no? Sobre otro compañero, y no lo esté haciendo con la intencionalidad esa que estamos analizando, ¿no? Pero que el otro sí lo esté tomando como una especie de acoso. Exactamente, sí, o sea, en concreto no sabemos si realmente es una situación de acoso o una excesiva susceptibilidad de aquel que se siente acosado. A eso te referís, Agustina. Claro, pero, es como que entran en juego muchas cosas ahí. Exacto. No es por defenderlo, digo, estoy tratando de hacer un análisis. Claro, por eso es importante que el trabajador que se siente acosado se asesore. Para eso están los gabinetes interdisciplinarios, y entonces es importante porque de esa manera el trabajador puede darse cuenta, porque hay veces que está siendo acosado y no se da cuenta, se echa la culpa a sí mismo. Y otras veces que efectivamente, como vos decís, es simplemente una falta de adaptación al grupo, o una excesiva susceptibilidad. Pero pero no hay que descartarlo. Si uno se siente mal en el ámbito de trabajo, tendría que asesorarse y ver si realmente las situaciones que está viviendo configuran o no un acoso laboral. Claro, tal cual. Solange, y desde el rol de las empresas, ¿qué pueden hacer al respecto? Bueno, los responsables de las empresas, en realidad, cuando hay una denuncia de un trabajador, tendrían la obligación de intervenir para desactivar o neutralizar este tipo de conductas. Pero lo cierto es que no siempre ocurre esto, ¿no es cierto? Porque muchas veces se tratan de tomar una actitud negadora o de ignorarlas, ya que obviamente es más fácil mirar para otro lado que comprometerse, ¿no es cierto? Pero deberían tomar cartas en el asunto y hacer que, hay muchas situaciones, digamos, pero en principio poder involucrarse en el caso y ver si realmente cuáles son las actitudes que está asumiendo el acosador, e incluso el resto de los compañeros, porque en las situaciones de acoso laboral ocurre que muchas veces hay una participación activa de un acosador, pero el resto de los compañeros no se mete para no tener problemas, o se sube, digamos, a la conducta de acoso, pero que eso puede desactivarse rápidamente, porque generalmente la intencionalidad es de un acosador, los demás solamente toman una actitud pasiva, o no quieren quedar afuera o quedar como los tontos del grupo. Pero entonces si hay un superior que interviene en esa situación, normalmente puede desactivar, y por supuesto desde ya que cuando se detecta una real y efectiva situación de acoso, debería sancionar disciplinariamente al superior jerárquico de esa persona víctima acosada. Claro, ¿y los gremios tienen algún rol en este tipo de situaciones? Sí, por supuesto. Los gremios suelen tener secretarías o comisiones en donde reciben las denuncias sobre estos temas, y lo óptimo es que además abran canales de diálogo con las empresas o instituciones en donde se dan las situaciones que los trabajadores denuncian, y también un buen lugar para plantear este tipo de temas son los comités mixtos de salud y higiene laboral, que muchos gremios tienen, y en los que se tratan interdisciplinariamente estos casos. Siempre esto es de abordaje interdisciplinario. Tiene que haber psicólogos, psiquiatras, médicos muchas veces, porque se llega a afecciones físicas, además de abogados y especialistas en el tema. Pero sí, por supuesto que el rol de los gremios es muy importante y lo han asumido activamente muchos de ellos. Solange, ¿y hay un perfil de víctima establecido? Bueno, es muy difícil plantear un solo perfil de víctima, porque nosotros tenemos en la asociación
la verdad que un lujo que contamos con el doctor Raúl D'Angelo, que es psiquiatra especialista en este tema, y él siempre nos dice que es muy difícil porque cada acosador tiene una patología que hace que sea acosador, y entonces habría tantos perfiles como patologías. No obstante eso, una bastante general es la baja autoestima del acosador, donde esta persona, este individuo, necesita, por una patología que tiene, de base, denigrar al otro, degradarlo para sentir que él crece, digamos, descalificar al otro para sentirse calificado, sentirse superior. Y si bien es difícil establecer un perfil único, sí es cierto que hay personalidades antisociales, tienen que ver a veces con una personalidad psicopática, con bajo sentimiento de culpa o sin sentimiento de culpa, una sensación de inferioridad, poca tolerancia a la frustración, una persona que tiene conductas agresivas dentro de su seno familiar, poca empatía, un envidioso con miedo a que si tiene un empleado inferior que se destaca o brilla, piensa que se va a quedar con su puesto de trabajo, ¿no es cierto? Esas son algunas, o excesivamente controladores, esas son características personales de los acosadores. Pero no todas juntas, ni todas en todos los casos, ¿no es cierto? Claro, sí, me imagino. Y por ejemplo, hablábamos de que, yo recién decía, ¿no?, que son adultos, pero sí, esto pasa con el bullying a nivel de los niños. Me pregunto, ¿se dice hacer bullying? ¿Está bien? Sí. ¿Cuál sería el verbo? Sí, no, en realidad sería un neologismo, porque no es bulinear, digamos. Claro. Es ejercer bullying. Bien. Ejercer bullying. Ok, los niños porque el término del bullying está aceptado, generalizado. Claro, digamos. Tal cual, sí. Los niños que ejercen bullying sobre otros, por ejemplo, ¿son potenciales victimarios o víctimas, se me ocurre, en la edad adulta, o incluso al revés, chicos que han sufrido el bullying durante su niñez, que como... no sé si reacción, respuesta o cuál sería exactamente la palabra. Como reacción violenta. Si sean al revés, ejerzan el mobbing cuando son grandes sobre otros. Sí, definitivamente esto está relacionado. Los excelentes psicólogos que tenemos en la asociación siempre hablan de este tema y tiene que ver con que uno como ser humano, está en la naturaleza del ser humano repetir conductas. Es decir, la naturaleza humana repite lo aprendido. Y entonces esto tiene que ver con una forma de construcción de los vínculos que se aprenden desde pequeños, y es por esto que puede darse tanto una situación como otra, como bien vos lo marcabas, ¿no es cierto? Solange, ¿por qué está tan poco divulgado esto? ¿Tampoco, perdón? ¿Divulgado? ¿Por qué se conoce tan poco? Bueno, mira, yo considero que esto tiene menos divulgación de la que debería tener, porque... mi idea es que en principio a las instituciones y a las empresas en donde hay casos de mobbing no les interesa demasiado comprometerse y tomar una actitud participativa, porque tienen que ocuparse del tema, no solo preocuparse sino ocuparse del tema. Entonces es preferible apartar muchas veces al trabajador víctima que abordar esta problemática, ¿no es cierto? Y también muchas veces porque los trabajadores no lo denuncian por temor a perder el trabajo, que es el único medio de vida que tienen. Y en nuestro país, que vemos que gran parte del trabajo se da en negro, de manera informal, y que los cargos de trabajo formales se van reduciendo y que hay más desempleo, ese fantasma a perder el trabajo también juega en contra y hace que no estén demasiado incentivados los trabajadores a denunciarlo. Bueno, en ese esquema y en esa situación que parece bastante compleja, resumamos un poco como a modo de cierre qué es lo que se puede hacer si nos sentimos en esa situación, dónde podemos acudir, cuáles son las herramientas con las que contamos. Perfecto. Bueno, mira, esto varía según se trate de un empleo público o de un empleo privado. Si nosotros estamos trabajando en la órbita del empleo privado y sentimos que estamos siendo sujetos de un caso de mobbing, la autoridad de aplicación para denunciarlo es el Ministerio de Trabajo. En nuestra provincia, el Ministerio de Trabajo ha aprobado un protocolo en el marco del Acuerdo Federal sobre Violencia Laboral, que funciona muy bien, y cuando uno accede al Ministerio de forma
totalmente, digamos, sin que tome conocimiento del empleador en un primer momento, lo asesoran interdisciplinariamente, hay gabinetes, y realmente lo asesoran muy bien, y ahí uno puede determinar primeramente si está siendo o no sujeto de mobbing. Y luego hay un protocolo, por supuesto, para seguir adelante si uno quiere hacer la denuncia y desactivar esa situación. En el empleo público, en cambio, se aplica la ley 12.434 y el órgano de asesoramiento no es el Ministerio de Trabajo, sino la Defensoría del Pueblo. O sea que en esos dos casos tenemos una herramienta muy buena para, primero, asesorarnos. Es decir, antes no hay que enfrentar al acosador en una primera instancia. No tiene sentido que el acosado enfrente directamente al acosador, porque se va a encontrar siempre en una situación más débil, ¿no es cierto?, de inferioridad. Entonces lo ideal es primero asesorarse, que podemos dar esas dos herramientas. Nuestra asociación, por supuesto, también está siempre disponible, que nos pueden encontrar en Facebook o en Instagram. Si nos reímos todos, de esa manera lo googlean y lo pueden encontrar, y también pueden hacernos consultas. Pero bueno, las dos grandes herramientas que nos da el marco laboral institucional en este momento son estas que les acabo de mencionar. Clarísimo, Solange, muchísimas gracias. Seguramente vamos a continuar con este tema más adelante. Gracias a ustedes, y bueno, lo único, les pido un segundito nada más, que para decirles que con la asociación estamos preparando 2 eventos. Tenemos en septiembre uno el 13 de septiembre, que son la segunda jornada de prevención de conflictos en el Normal 1 de Rosario, en el colegio, y el otro es el 30 de septiembre, el 5º festival en el Centro de la Juventud de la Municipalidad, que es para la convivencia escolar y deportiva, que están todos invitados, y agradeceremos a todos aquellos que se acerquen. El festival es muy lindo, suelen tener tenemos actividades artísticas para que los chicos participen, las escuelas están invitadas y es de entrada libre y gratuita. Invitadísimos quedamos todos entonces, ojalá haya una concurrencia muy importante. Ojalá, muchísimas gracias. Por favor, gracias a vos, Solange. Muy amable. Hablábamos con la señora Solange Telechea, que es abogada y socia fundadora de la ONG Si nos reímos todos. ¿Viste qué interesante, Balta, el tema del mobbing? Muy interesante, porque la verdad que entendemos que existió siempre en estos últimos tiempos. Lo que pasa es que le hemos puesto nombre. No, ¿sabés qué? Lo visibilizamos como el bullying. Claro. Siempre hubo bullying. Desde que el mundo es mundo hubo bullying. Sí. Y hemos sido malos desde que el mundo es mundo. Sí. Lo que pasa es que ahora le ponemos, al nomenclarlas a las cosas, parece que les damos otra visibilidad, que en realidad se la damos, pero no es que son cosas nuevas. No, tal cual, pero a mí me parece que lo destacable, lo relevante, más allá de ponerle nombre a las cosas o a las inconductas, es también establecer normas de convivencia o mecanismos como para tratar de neutralizar este tipo de prácticas, sí, digamos, porque, a ver, a partir de la visibilización, de alguna manera, quien hace estas prácticas está como en el ojo de la tormenta, y será potestad, digamos, de los establecimientos, de las empresas y de diversos actores tratar de combatir estas cuestiones, y quien siente este acoso poder denunciarlos por los canales respectivos. Me parece que eso es lo relevante o lo saliente de estas cosas que estamos analizando, hablando porque aparte me parece que hay un costado más profundo, tanto en el bullying como en el mobbing y con todo esto, y cada uno de nosotros de una u otra manera seguramente ha vivido situaciones o tenemos conocidos que ha vivido. No quiero ser autorreferente en nada de esto, pero a mí me parece que lo más destacable de todo esto es poder encontrarle una salida, porque muchas veces se han construido o se han desarrollado algún tipo de patología a raíz de, sobre todo, del bullying. Bueno, y en algunas de las charlas de la asociación que estuve mirando estos días, ellos hacen mucho hincapié en el tema del reconocimiento de esas situaciones. Que bueno, era un poco lo que yo le decía a Solange, qué fina es la línea entre lo que uno percibe con lo que el otro percibe, con lo que uno pretende, o la intencionalidad que uno le da a las cosas y cómo la recibe el otro. Por supuesto. Entonces es como que tenemos que tener un poco de cuidado cómo nos relacionamos con la gente, sobre todo con gente que por ahí no nos conoce tanto. Claro. Y ellos decían, bueno, darnos cuenta si nos está pasando de verdad y qué hacer al respecto. Bien. Es un poco lo que traía Lucas Raspel hoy más temprano. Sí, hay un hilo conductor. Empezar a analizar
nuestro entorno, nuestra vida, nuestros condicionamientos, parar un segundito en esta vida en la que vamos a 200 por hora, tomar un poco de conciencia de qué es lo que nos pasa, por qué nos sentimos como nos sentimos, que en ese sentido las dos situaciones son las mismas, por qué nos sentimos angustiados, por qué nos comportamos de determinada manera, por qué nos creemos que somos de una forma y somos así o no. Bueno, y también está ligado a lo que hablaba Lucas en el bloque anterior, y vos le preguntabas desde el punto de vista de la inteligencia emocional y los aspectos que tienen que ver, claro, no solo con la inter, sino que es la capacidad de relacionarse con los demás, sino con la intro, la capacidad de relacionarnos con nosotros mismos, de cómo somos y cómo nos vinculamos. Entonces creo que, digamos, no puede haber compartimentos estancos en esto. A partir de conocernos, de detenernos en esta vorágine de la vida, podemos encontrar mejores espacios para la vinculación con ese otro, que es una condición necesaria para vivir en sociedad. Y con uno mismo también. Sí, por supuesto. La primera relación es con uno mismo. La otra vez escuché una frase que me encantó y me quedé pensando ahí. La frase era: qué distinta es la voz que vos escuchás de vos mismo sí, claro, que la que escuchan los demás. Sí. Y me quedé ahí tildadísima un buen rato. Una buena metáfora esa. Claro, que lo que yo estoy escuchando es lo que escuchan los demás, y así con todo, lo que yo veo de mí misma es lo que ven los demás. ¿Cuál es la percepción? Y qué difícil es, porque hay que convivir con eso sin saber la respuesta, porque uno no puede ir por la vía preguntándole al otro qué piensa uno mismo. Y no. Y también está qué te dice el otro de lo que piensa de vos, ¿no? Y qué hago yo con eso que me dice el otro también. Vos, ¿para qué preguntamos, no es cierto? Ahí cuando dice vos, ¿para qué pregunté? Mejor no saber. Por supuesto. Bueno, son un montón de cosas complejas que tiene lo de vivir en sociedad, ¿no? Claro, tal cual. Pero es la única manera posible.